Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mafer. El día de hoy haremos la continuación del anterior capítulo, que fue el contexto de la conquista. ¿Qué estaba pasando en Europa y en el mundo al mismo tiempo que se estaba llevando la conquista aquí del continente americano? Bueno, empecemos con que los holandeses son un puerto mercante. Es decir, ellos proporcionan muchísima información cartográfica, pues de todo lo que hacían los mercaderes, o sea, todo lo que exploraban, todo lo que viajaban, pues eso lo proporcionaban pues para crear información. Cabe resaltar que los principales cartógrafos de la Edad Moderna eran belgas. La conquista de la isla española inició con el establecimiento de encomiendas, que es el sistema de reparto de indígenas entre los españoles, o sea, literalmente repartían a los indígenas en españoles para emplearlos pues para buscar oro, para trabajar, para todo, y pues está medio heavy, pero así lo hacían. Después incorporaron a las personas negras, así lo digo porque pues así se decía en aquella época, pues para trabajar en los campos de caña de azúcar. La conquista de Puerto Rico se organizó en La Española, actual Santo Domingo, y pues esta fue comandada por Juan Ponce de León. La verdad, la población aborigen pues de Puerto Rico no ofreció resistencia, por lo cual la conquista fue muy sencilla. Por el contrario, Cuba fue sometida entre 1511 y 1515. La conquista la dirigió Diego de Velázquez. Y en Cuba, por eso les digo por el contrario, sí hubo resistencia. También por eso se tardaron 4 años en la conquista. En 1508 fue la conquista de Puerto Rico y fue poblada por personas negras. ¿Sabías que el obispo Juan Rodríguez de Fonseca sustituyó a Colón en la política indiana? También Juan Rodríguez de Fonseca creó la Casa de Contratación, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Esta la creó con el modelo portugués. También el conquistador Alonso de Ojeda capituló con los reyes católicos sin permiso de Colón y zarpó a una expedición el 18 de mayo de 1499 en asociación con el piloto y cartógrafo Juan de la Cosa y el navegante italiano Americo Vespucio. Cabe resaltar que Americo Vespucio era un agente comercial de los Medici, de los cuales ya les he hablado en capítulos anteriores, de los de historia del arte específicamente, les hablo de los Medici. La verdad es una familia súper importante en aquella época. Las expediciones de Juan de la Cosa dieron lugar al primer mapa del Nuevo Mundo en el año de 1500. Una vez que llegaron al Nuevo Mundo, siempre describían en sus viajes que encontraron culturas muy inferiores. Diego de Lepe desembarcó en el litoral brasileño en 1500 antes de la llegada de Pedro Álvarez Cabral. Bueno, ya sabemos que el sueño de los europeos era llegar a China, y así fue como descubrieron pues el continente americano. Así que ahora vámonos un poquito más a los viajes que se hicieron, cómo llegó Hernán Cortés, todo así, para seguir con este tema, ¿va? Bueno, retomando lo de China, o sea, ya habían encontrado el continente americano. Pero bueno, se buscaba de todas maneras llegar a China, así que salió de Sevilla Magallanes para buscar un paso natural hacia China, y así fue como después descubrió el paso de Magallanes. Incluso no sé si se han fijado que algunos piratas traen una argolla. Bueno, eso significa que ellos cruzaron el estrecho de Magallanes, ya que eran aguas súper turbulentas y era básicamente un reto cruzarlas, así que pues traían esa argolla pues distintiva para saber que pues eran super top y lograron cruzar el estrecho de Magallanes. No sé si se han imaginado cómo era vivir pues en el barco. Cabe resaltar que había mucha escasez de alimentos y hay una enfermedad característica que es el escorbuto, que es la falta de vitamina C. Bueno, también en la actual Patagonia, ellos les decían patagones a la gente de gran estatura, así que pues imagínense para ellos qué tamaño eran pues la gente de la actual Patagonia. Seguramente hemos oído hablar de Diego Velázquez de Cuéllar. Él es el gobernador de Cuba, bueno, era el gobernador de Cuba en aquel entonces. Él nunca recibió el nombramiento de gobernador, sin embargo, él se autonombró gobernador. Pues eso es, pues sí, se podía hacer. ¿Quién lo vigilaba en aquella época? Nadie. ¿Sabías que solo a Hernán Cortés le dieron el título de marqués aquí en la Nueva España?
Otro dato curioso es que el primer mapa de Baja California se hizo en 1538 y fue atribuido a Hernán Cortés. La verdad es que estaban buscando un paso entre que conectara los dos mares y esto pues le iba a dar el mayor poderío a España, porque pues comunicar el comercio entre un mar y el otro iba a ser súper pues benéfico para todos. Otro dato súper importante es el de los negros y marrones. Estos eran esclavos que habían huido de sus amos y pues se escondían generalmente en zonas altas. Estos cimarrones pues se rebelaban en contra de España. ¿Qué hacían los conquistadores? Bueno, en primera conocían antes de dominar. Sistematizaban toda esa información. En el caso de los portugueses creaban factorías y casas comerciales. Era necesario también que se establecieran mecanismos suficientes para explotar el éxito. Se fundó una casa almacén en Lagos poco después de Lisboa. La casa de Guinea era la base logística y estratégica de los descubrimientos. Para España, al aproximarse al conocimiento de los descubrimientos y exploraciones, se hace imprescindible una sistematización pues de todo este conocimiento, en lo geográfico, en lo temporal y en lo cultural. Por lo cual se establecieron informes, o sea, todos los conquistadores y exploradores tenían que informar a la corona pues todo lo que se estaba descubriendo. Esto era para establecer una medida de control. Entonces ya sabemos que ciencia y Estado van de la mano. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de Juan de Fonseca? Juan Rodríguez de Fonseca, que era obispo de Burgos. Él había tenido un singular protagonismo en la organización de las expediciones a las Indias y en todo lo relativo a la empresa ultramarina. Había sido partidario de Isabel en su aspiración al trono, era un asesor fiable de la corona y fundó la Casa de Contratación. Avanzado ya el siglo XVIII se impuso ya el libre comercio, pero en la Edad Moderna esto no era así. Había un control del comercio y de la generación de conocimientos. Ahora sí, hablemos de la Casa de Contratación. Bueno, esta institución presenta las indicaciones de recoger y almacenar mercancías y abastecimientos, enviar lo que interese para recibir lo que de allá venga, o sea, del Nuevo Mundo, para vender lo conveniente y para contratar todo lo necesario. Esta contaba con compartimentos oportunos para las mercancías. Era la residencia de los oficiales y un despacho de trabajo, por lo cual era el factor responsable de la negociación. También contaba con un tesorero que recibía los productos, los dineros, etc. y un contador o escribano. Con esto quedaba establecido un incipiente sistema de control imprescindible en cuanto a la contabilidad. La Casa de Contratación fue fundada en 1502. ¿Sabías que muchas veces los libros eran herejes no por el contenido, sino más bien por quién los había escrito? El oro antillano fue un negocio de corta duración. Cuando se dieron cuenta que los repartimientos como que no funcionaban, fue cuando establecieron las encomiendas, que como ya les mencioné anteriormente, fue el repartimiento de indígenas pues entre los españoles. En 1508 se creó el cargo de piloto mayor, el cual era un marino sumamente experimentado. El piloto mayor también debía generar conocimiento y resguardar este conocimiento geográfico y marítimo. Ahora hablemos del Consejo de Indias, fundado en 1524. Fue la segunda institución de la corona para la temática indiana. Ya hablamos de la Casa de Contratación, ahora hablemos del Consejo de Indias. Bueno, tenemos que está primero el monarca español, estamos hablando de España. El monarca sigue el Consejo de Indias, dejando de lado la Casa de Contratación en tercer lugar. Y esta Casa de Contratación ya vimos que tenía el factor, el tesorero y un contador. El Consejo de Indias vino a liberar a la Casa de Contratación de los aspectos legislativos, administrativos y judiciales. El Consejo de Indias fue sustituida por un juzgado de arribadas en 1790. Se contó también con un proyecto científico que buscaba reconocer la verdad americana, por lo cual en 1571 se creó el cargo de cosmógrafo y cronista mayor y el de un matemático en 1595. Bueno, en estos capítulos vimos que era más la ignorancia que el juicio verdadero sobre lo que realmente se sabía del Nuevo Mundo.
como tal no hay una verdad verídica. Ya sé que estoy aquí diciendo lo mismo, pero pues las fuentes que tenemos son las fuentes primarias de los cronistas, principalmente de los españoles, de los portugueses, holandeses, italianos, pero no sabemos realmente cómo se vivió verídicamente pues desde el punto de vista indígena, porque la mayoría de las fuentes fueron destruidas. Entonces también tenemos las fuentes de los mapas, que se las he descrito pues en estos capítulos anteriores, que la verdad es una fuente bastante interesante, pero pues también pues muchas veces se inventaban, muchas veces se lo robaban, como les dije en anteriores capítulos, y pues se alteraban pues para que la gente no llegara. Espero que les haya gustado este capítulo, ya saben, un estudiante de historia para ustedes.